bloque o esta pieza que está en 3D. Entonces yo lo que les decía, yo la puedo deconstruir o la puedo, o puedo hacer las observaciones de las diferentes caras. Entonces aquí, para mi caso, sería la cara lateral, en este caso, la lateral o la frontal, como, pues, digamos, no son tan importantes, ¿cierto? Pero es que si yo lo observo desde este punto, ¿cierto? Como va mi flecha, pues yo estaría observando como si fuera esto mi cara frontal. Pero entonces esa no es tan representativa y no me da tanta información como observar la figura desde esta proyección. Entonces lo que voy a hacer es observarla desde este enfoque, conociendo que todo esto va a ser mi cara frontal, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Existen piezas o existen figuras que muchas veces la cara frontal no te va a dar toda la información, sino que tú tienes que construirla desde las otras caras. Entonces, en este caso la voy a dibujar desde la cara superior, o sea, es como si yo me pusiera acá en la parte de planta y desde acá la voy a observar. Entonces, en mi software ya nosotros una vez que abrimos, pues nos vamos a ubicar en planta, ¿cierto? Yo le activo aquí, lo pongo en la opción de planta y automáticamente lo que hacemos es activar un croquis o el plano. Entonces ya tenemos un punto de partida que lo voy a tomar como este eje y de aquí voy a empezar a hacer toda la construcción. Entonces, pues si ya uno por la experiencia, entonces ya empieza a observar que esta pieza está conformada por diferentes círculos. Entonces yo lo que hago es dibujar, entonces dibujo mi primer círculo, perdón, aquí lo marcamos, círculo, listo. Trazo un primer círculo. A ver, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3 círculos alcanzo a observar y uno de afuera 4. Entonces voy a trazar 4 círculos. 2, 3 y uno de afuera 4. Perfecto. Entonces este de afuera voy a empezar a observar lo que es el más grande. Aquí me dice una señalización que este círculo tiene 70 de diámetro. Entonces voy a empezar a definirlo el de afuera. Ahí me dice, le digo que me lo ponga de 70 de diámetro. Perfecto, ya quedó definido con respecto al centro. Ahora, el que sigue, me dice que este de aquí tiene 55, entonces trazamos un círculo o simplemente lo acoto, le digo que este va de 55, vale. Posteriormente tengo uno de 40 y uno de 25, entonces este que va a ser de 40 y el interno pues de 25, perfecto, listo. Ahora, él me dice que tiene unos círculos acá, a unos lados. Entonces, listo, voy a trazar una línea constructiva, ¿cierto? Para generar un eje. O si quiero, pues también, si alguien quiere trazarla la línea constructiva desde esta forma, o sea, cualquiera de las dos opciones es válida, porque pues en esta parte del dibujo es la forma de usted cómo interpreta un dibujo. Entonces me dice que esto mide 57.5, entonces le doy aquí 57.5, ¿cierto? Y en este punto de 57.5 hay 1, 2, 3 círculos, entonces trazamos 1, 2, 3 círculos. Entonces el de afuera, círculo de afuera, me dice que tiene un radio de 20, o sea, un diámetro de 40. Este me dice que tiene un diámetro de 25 y el más pequeñito que tiene un diámetro de 15. Listo, como ya los tengo estos círculos, pues yo puedo trabajar lo que hablábamos la vez anterior, una simetría. O sea, yo puedo tomar este círculo con este arco y este arco con respecto a esta línea constructiva. Los pone al otro lado, enter. Perfecto. Ahora voy a trazar estas diagonales y estas líneas se me conocen como unas líneas tangenciales. Cuando uno tiene experiencia ya parte desde un punto de partida y ya hace el cruce. Cuando recién uno está empezando, pues uno puede trazar una línea en el aire, miren, ¿cierto? Esta línea no tiene referencia con nadie, entonces simplemente marco la línea, le digo shift con respecto a esta circunferencia y que tenga una opción tangencial.
Y lo mismo, esta línea Shift con respecto a esta circunferencia que tenga un concepto tangencial, una relación tangencial. Y ahí se me generó. Entonces yo puedo recortar toda la parte externa y y ahora sí puedo hacer lo mismo. Entonces puedo decirle simetría de esta línea tangencial con respecto a la circunferencia. Y listo, se puso. Ahora puedo decirle simetría de esta línea con esta línea sobre esta que habíamos construido aquí. Y las pone debajo. Perfecto, quedó. Como ya tenemos y estos círculos no son representativos, pues simplemente los elimino. Elimino uno y elimino dos. Listo. Ah, y esta simplemente era como para definir la figura. Listo, la borramos. Ya tengo en este caso como mi croquis o el perfil, ¿cierto? Ahora, ya cuando trabajemos lo de 3D, que eso es ya en unas 2 semanas, por eso necesito que ustedes ya tengan sus software, sus programas, ya no voy a trabajar en croquis, sin salirme del croquis, me paso a la pestaña de operaciones. Y aquí puedo trabajar 3 opciones, ya puedo hacer un saliente barrido, una revolución base o una extrusión de base. En este caso se conoce como una extrusión, o sea, vamos a darles profundidad o la vamos a construir en un bloque. Si yo estuviera haciendo esto en un sistema axonométrico, pues ya sería la cara superior, ahora me tocaría pasarme a la cara de la planta, mire. Y en planta volver a dibujar y luego en la lateral volver a dibujar. Pero acá pues ya no lo necesitamos, sino que vamos a construir. Entonces tenemos nuestro perfil y hacemos me dice aquí, una extrusión y me dice qué quiere extruir. Entonces yo quiero extruir toda esta base, esta primera base. Entonces aquí yo la marco. O puede ser la interna, o puede ser esta de aquí, ¿cierto? Entonces le voy a decir esta. Si está completamente definido, siempre se les va a poner de ese color. Le doy clic y ahí me dice cuánto. Entonces me dice que sube esto 15. Aquí le voy a decir que suba 15. Aceptamos. Ojo, aquí se cerró mi figura, o sea, desapareció el croquis que yo ya tenía. ¿Por qué? Porque con ese croquis nomás se hizo esta pieza. Pero como yo tengo un historial, acá me aparece el croquis, solamente le doy historial, doy clic en el croquis y se vuelve a habilitar. Entonces le digo ahora que me suba esta base, serían los 15 más este pedacito de aquí, que sería 5. Entonces voy a extruir esta base y esta base, 15 más otros 5. Entonces ya le voy a decir en 20. Aceptamos. Entonces él lo que hizo fue generarme estos pedacitos de aquí, ¿cierto? Ahora voy a subir este primero. Entonces sería 15 más 25, 45. Entonces otra vez, extruir este croquis. A ver, perdón, historial. Sería 15, 25, 40. 40. Listo, subió 40. Ahora, sigue nuevamente, de aquí hay otros 20. Entonces serían 15 más 25, 40 más 20, 60. Ya después esto ustedes lo pueden hacer de otras rutas, pero ahorita lo estoy haciendo es como de esta forma. Entonces este va a 60, ¿cierto? Listo, quedó. Ahora, ya que tenemos nuestra pieza, aquí me dice que tiene un redondeo de 5. Pues me tocaría ponerme a hacer redondeos de 5 en la construcción, pero bueno, uno ya como las herramientas aquí nos van a ayudar. Hay una opción que se llama redondeo y entonces le digo que me haga un redondeo de tamaño constante de un radio de 5. Entonces acá me dice 10, de radio 10, entonces le pongo que sea de 5, enter, y le marco como las aristas, esta arista y esta de aquí. Aceptamos.
Listo, quedó nuestra pieza elaborada, ¿cierto? Ahí la podemos observar. Entonces, miren, si yo la tuviera, en este caso, ya la terminamos, con respecto a la clase, yo les decía, listo, una solución ortogonal. Entonces, vamos a observar esta pieza desde las caras. Entonces, ubíquese en el alzado, él me la indica en el alzado, ¿cierto? En planta, la cara en planta. Y en la vista lateral, en la vista lateral, ¿cierto? Que yo estas vistas yo las debo pasar ya en el plano. Ahora, acá en la parte superior puedo también observar, miren, aquí tenemos este trabajo. Si usted se da cuenta, él se las pone vista frontal, lateral derecha, perdón, lateral izquierda, inferior, superior. Entonces, él aquí me las está representando de una vez ya como si fuera en sistema ISO A, ¿cierto? Sistema americano. Y tenemos las opciones que yo les decía, isométrica. Miren, él las está generando isométricas. ¿Por qué? Porque les voy a poner los planos para que observen que todos tienen la misma, o sea, la misma inclinación isométrica. Miren el plano, aquí está, ¿cierto? El triedro de referencia isométrico, que yo lo quiero trabajar dimétrico, entonces él se la pone solamente en dos ángulos iguales y si yo lo quiero observar de manera trimétrica, él se la pone de otra observación. ¿Para qué? Para que los ángulos de entre los planos sean completamente diferentes, ¿vale? Aquí la tenemos, que yo la puedo observar de esta forma o de esta forma, o si la quiero con las líneas ocultas o solamente en estructura alambreada. Listo. Tenemos la forma de observación para seleccionar las vistas, ¿cierto? Entonces aquí puedo trabajar si quiero dos vistas de la figura o si quiero trabajar cuatro vistas. Entonces, miren, aquí yo puedo tener lo que yo les decía, vamos a observar en el sistema axonométrico de primer ángulo. Entonces, primer ángulo, aquí me dice que en el primer ángulo, aquí coloque la vista lateral izquierda. Entonces, lateral izquierda, ¿sí? Acá coloque en la cara frontal. Miren que la cara frontal no me va a cambiar. Y aquí coloque la cara inferior. Epa. Que es que no me deja. Listo. Pero entonces, como la estamos trabajando de manera inalámbrica, quedaría así. Y aquí me dice que la pueda observar de manera isométrica. Entonces, aquí yo estaría haciendo un ejercicio de observación. Quitémosle esta lateral de aquí. ¿De qué ángulo? Del primer ángulo, ¿cierto? Ahí. Entonces yo estaría observando cara superior, perdón, en este caso inferior, frontal e izquierda. Que si la voy a trabajar del otro ángulo, entonces vista del tercer ángulo. Usted podría decir, profe, entonces le doy un pantallazo a esto y lo envío. Bueno, eso podría ser una alternativa. La otra, del tercer ángulo, entonces yo voy a hacer del tercer ángulo, acá voy a poner la vista superior, del tercer ángulo la vista frontal, del tercer ángulo la vista lateral derecha y del tercer ángulo la vista isométrica o en este caso, ¿cómo se llama? Que es que no se quiere dejar este, es muy pequeño. Bueno, ahí se puso isométrica, dimétrica, listo.
Ahí tenemos nuestras piezas, miren. Superior, frontal, derecha e isométrica o dimétrica. Entonces, este sería un ejercicio de observación en tercer ángulo o método de proyección en tercer ángulo, ¿vale? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, ¿que cómo lo podemos trabajar? Listo, entonces aquí le voy a quitar ese método de observación solamente en una pantalla. Y lo que hacíamos, entonces, vamos a nuestro archivo, guardamos nuestra pieza ya construida, pieza 1, abrimos nuevo dibujo, tenemos que cargue, hacemos apertura de nuestro nuevo formato, lo habilitamos en ISO y él automáticamente ya la tiene la pieza. Le damos doble clic y miren, él me dice cuántas vistas va a generar. Trimétrica, vista del modelo actual. Entonces yo le puedo decir, ingresar el modelo, ¿cierto? Y él automáticamente, al ponerlas, él las empieza a generar. Entonces yo le puedo decir la vista superior y la vista lateral. Listo. Ya luego los vamos acomodando. Entonces ya las puedo ya ir cuadrando las piezas. Ya dependiendo de cómo se las quiera representar. Entonces tengo vista frontal, vista superior, vista lateral y me haría falta hacer una vista aquí, o yo puedo entrar desde aquí. Vistas estándar, en las, miren, cuando yo le doy vistas estándar, aquí el clic, él me dice, agrega 3 vistas ortogonales, el tipo y la orientación de vistas puede ser del primero o de tercer ángulo, ¿cierto? Lo que acabamos de mirar. Entonces yo le puedo decir, listo, la vista, y él las pone, las ubica de una. Miren. O yo le puedo decir que me dé una vista del modelo. Entonces ya lo saco el modelo y le digo que esta vista sea eso. Ahí, isométrica. Bueno, eso las podemos borrar. Entonces yo la pondría ahí. Cancelemos. Eliminemos esas pequeñas que se fueron. Porque yo ya las puedo trabajar con acotación. Y entonces yo tendría aquí mi objeto, ¿cierto? Doble clic en esta. Entonces le digo que se muestre de esta manera. Doble clic en esta. Que me indique la figura con los cortes, ahí con líneas ocultas, y entonces miren cómo ya se va representando, ¿cierto? Y ya como ustedes conocen los métodos de acotación, pues simplemente lo que hacemos es ya las diferentes cotas. Entonces ya saben que no puedo acotar muchas circunferencias, entonces le doy aquí la acotación de la primera, le doy la acotación, la de la segunda, puedo tener una tercera, y ya la cuarta la trabajo de esta manera, de aquí hasta aquí. Miren. O puedo hacer esto. Bueno, ustedes ya sabrán cómo sacar, ¿cierto? Entonces aquí ya nosotros podemos identificar cuántos círculos hay, cuáles son las dimensiones y demás. Y lo que hacemos es simplemente diligenciar. Y aquí sí le vamos a colocar, entonces ya en uno de estos espacios lo podemos dibujar, ¿cierto? Por aparte, hay estudiantes que lo saben hacer el chulito o simplemente lo copian. Entonces ya llega el estudiante y lo puede desarrollar también en SolidWorks. O sea, hace la pestañita y la dibuja, o simplemente en el modelo ya le colocan
en vez de peso, pues la pueden editar y le ponen en tercer ángulo. O a veces ya es obvio, ¿cierto? O sea, ya no hay necesidad de estarlo colocando, sino que uno ya identifica la superior, la frontal y la lateral. Entonces uno dice, están observando el método americano. Si usted pone la isométrica al otro lado, pues estaría hablando de método europeo. Pero no es que yo voy a colocar entonces esta así, como hay veces que la gente le gusta, ¿no? Ponerla, observarla de esta forma, frontal, lateral y superior, porque en la anterior la inferior se miraba así, arriba, entonces la proyectan de esta manera. Listo, pues también a veces podría ser como válido, pero pues no es recomendable, ¿cierto? Ni tampoco que yo quiero poner esta por acá y la vista lateral, frontal por otro lado, no, cada una ya tiene su propia observación. O lo pongo así, de esta forma, o lo pongo así, o lo pongo ahí de tercer ángulo. Es la forma de cómo se dibuja o se visualiza un objeto, ¿vale? Entonces yo creo que con esto, chicos, ya tenemos para que ustedes hacer sus propios planos de las diferentes vistas o de los diferentes objetos. Pero eso lo vamos a hacer ya cuando entremos ahorita en la siguiente semana a trabajar todo lo pertinente en 3D. O sea, hoy miramos. Lo que sí les voy a hacer a ustedes es llegar, entonces, una serie de piezas. Bueno, estas ya las pudimos resolver, pero por ejemplo, esta pieza que no la hemos hecho, esta pieza que no la hemos hecho, esta ya la hice, no, todavía no. Esta tampoco la han hecho, tampoco, y piecitas de esta manera, ¿cierto? Tengo otra de figuras 1. Bueno, esas ya son como para 3D. Entonces ya les voy a enviar a ustedes un compendio de figuras para que por favor ustedes mismos las empiecen a resolver.